Bueno, ahora sí vamos a asuntos muchísimo más amables con Carito, Carolina Rocha. ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Javier? Te voy a llevar a un viaje a través de la memoria de la imagen de nuestro país. Tú sabes que una persona tiene su álbum y ve cuando era chiquito, sí, y así te configuras tu memoria. Ahora ya no tanto, ¿eh? No, ya lo hacen. Ya la gente borra, toma la fotografía, dura 30 segundos y luego la borra. El ideal es imprimir y volver a tener. Volverlo a guardar. No, porque entonces puedes recordar qué país eres, sobre todo si las cámaras llegaron hace casi 2 siglos. Muy buen asunto, vamos a ver. ¿Qué imagen surge en la mente al pronunciar México? ¿Una bandera? ¿Una figura en verde, blanco y rojo que delinea un territorio? El Zócalo, Bellas Artes tal vez, un nopal, sombrerudos con cananas y guaraches, la muerte, el mariachi. ¿Cuál es la historia visual del país contada a través de la lente de sus fotógrafos? Porfirio Díaz es, en términos de registro, el primer presidente que empieza a documentar fotográficamente sus actividades. Los ferrocarriles, el hipódromo Condesa, la avenida Reforma. Un México próspero y afrancesado es el que quiso dejar retratado Porfirio Díaz. La mayor parte de la producción del último tercio del siglo XIX son fotógrafos alemanes, norteamericanos, ingleses, franceses. También ellos se dieron la tarea de registrar el acontecer diario, lo cotidiano para la sociedad. Las festividades, el nacimiento, la muerte, los llamados angelitos. Ese es el caso del Museo de la Fotografía. Decidimos escenificar un estudio fotográfico del siglo XIX. Esos soportes se utilizaban porque los tiempos de la toma eran muy lentos. Clásico ver en la fotografía del XIX que siempre la gente permanece muy estática y siempre apoyándose en un elemento. Si yo hubiera nacido a mediados del siglo XIX, probablemente esta sería la única foto de mi vida. En un estudio, mujer junto al hombre en el sillón. Y claro, tendría yo que permanecer estática y parada durante 4 minutos. Tú ibas con tu familia al estudio fotográfico y te tomaban la fotografía. Ese tipo de estudios o ese tipo de fotógrafos se dedicaron a ir retratando el México porfiriano. Y porque la fotografía configura la historia en el ocaso del siglo XIX, trae con ella la primer gran trampa de la memoria nacional. El gabinete de Porfirio Díaz ya es un gabinete de la tercera edad. Son las fotografías que recordamos. A Porfirio siempre lo recordamos viejo. Pongan Porfirio Díaz joven. O sea, hay unas fotos extraordinarias de él joven. Él tiene 37 años cuando triunfa la República sobre el Imperio. Perfectamente bien con sus medallas. Nada que ver con el dictador, que además lo increíble es que se blanquea. Y entonces ahí te das cuenta que lo que dicen de que Carmelita lo polveaba en las noches con polvos de arroz y ese tipo de cosas, sí pudo haber sido cierto. Maquillado, como la realidad que estalla. La Revolución Mexicana abre la puerta al siglo XX y al primer movimiento armado retratado jamás por una cámara fotográfica. Por eso tenemos fotografías de la Revolución en el último restaurante mexicano que está en París o en Londres. En la Fototeca Nacional tenemos cerca de 900,000 imágenes. Las más conocidas son ciertamente algunas de la Revolución Mexicana. Viajan por el mundo las imágenes del archivo fotográfico más valioso de México, el de los hermanos Casasola. Plata gelatina. Con la Revolución exportamos también un estereotipo, aún latente. El sombreruro con cananas, con calzón de manta y con guaraches, aunque había muy bien vestidos como Obregón y Villa, generalmente vemos al revolucionario como el zapatista. Estalla la Revolución y las cámaras que ya había entre la población, muy pocas, voltean hacia esa otra sociedad, a la soldadera, a los revolucionarios. Campesinos armados, niños, adolescentes con cara de asombro cuando llegaban a la Ciudad de México. En la fototeca en Pachuca Hidalgo se conservan y manipulan literalmente con pinzas las 2 imágenes más vistas de la Revolución, el tesoro iconográfico de México. De la agencia Casasola. Una de ellas es Villa en la silla junto con Zapata, cuando entraron al Palacio Nacional, y es donde vemos a un Villa juguetón junto a un Zapata un poco
pues no tan convencido de estar sentado ahí. Y ahí es cuando Zapata dice supuestamente las palabras: no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Y Zapata decide no sentarse. Y otra que se ha alimentado muchísimo en el imaginario colectivo es las famosas Adelitas. Las soldaderas, con su negativo dañado, son el rostro humano que da consistencia a la Revolución Mexicana. Una de ellas se asoma en un vagón en la estación de Balbuena. Mucha gente decía, son las soldaderas. Son aquellas mujeres que acompañaban a su Juan. Y con esa idea visual surge la segunda trampa a la memoria nacional. Y hay estudios que nos demuestran que esto no es cierto. Eran mujeres que trabajaban precisamente vendiendo sus viandas a los soldados federales. Pero ¿quién desmiente una imagen? Todo lo contrario. Tras la sangría revolucionaria llega el arte a la imagen y la iconografía del siglo XX mexicano. Fotografía con un concepto y con composición. O sea, tú ves esas imágenes de el nopal, de la yuca, del agave, de los caminos y los atardeceres. Sí, son muy bonitos, muy bucólicos. Quizá de la mujer tejiendo, bordando, no sé. Pero creo que tenían un sentido demasiado artístico, lo cual no reflejaba exactamente lo que era, lo que estaba sucediendo. Álvarez Bravo. Es que hay grandes nombres en la fotografía en nuestro país. Grandísimos nombres Sí, y que increíble. además se han colocado con exhibiciones en el mundo, algo maravilloso. Por eso, la próxima semana te voy a enseñar, a partir de más o menos 1930, 40 para adelante, quiénes fueron los fotógrafos que nos retrataron como país. Perfecto. ¿Y sabe qué vamos a hacer? También junto con Caro, vamos a ver qué hacemos con todas las fotografías que tenemos en los Hay que aparatos imprimirlas. inteligentes. Bueno, eso puede ser una historia. Vamos con alguien que... ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Porque ahí se va a quedar la memoria del país y de la memoria comunitaria, pues, perdida en los teléfonos inteligentes. Necesitamos recuperar. Bueno, Carito, muy bonita nota como siempre. Ay, gracias muy a buena ti, historia. Javi. Gracias. Gracias.